Hola a todos y bienvenidos a mi primer pregunta y respuesta. Como sabréis, hace unos días os pedí por Instagram que hicieseis algunas preguntas para aprovechar y tener el primer contacto con vosotros y con las dudas que tuvieseis con el libro que está por salir ya prácticamente de Luna Muerta, porque hasta ahora el único formato que había dejado disponible para vosotros y para conocer el libro eran mis propios vídeos, mis propios directos. Entonces, esta vez lo que quería era que fueseis vosotros los que preguntaseis lo que quisierais acerca de la novela que está por salir. He recibido bastantes preguntas y no sé si me dará tiempo en un solo vídeo a responderlas todas. De todas formas, si traigo una segunda parte, pues aprovecharé para pediros más material todavía. Dicho esto, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿De dónde nace la idea de la saga? Como ya he dicho algunas veces, Luna Muerta viene a ser el conjunto de todas las sagas que a mí me gustan, hechas mías a mi manera. Tiene detalles de distintos mundos que a mí siempre me han apasionado, como por ejemplo Azeroth de Warcraft. Tiene elementos estéticos o de armas basados en Final Fantasy o Kingdom Hearts. Y por supuesto, la gran inspiración por encima de todas es el mundo de la Tierra Media de Tolkien. Eso digamos que fue lo que fue conformando todo el conjunto del mundo del Lizard. Hasta que uniendo cada una de las cosas que a mí me fascinaban y haciéndolas distintas para que fuese algo totalmente nuevo, acabó siendo el mundo que dentro de muy poco tendremos disponible. La segunda pregunta es, ¿cómo es tu proceso creativo? Yo, sobre todo, trabajo de noche. He intentado muchas veces ponerme un horario de escritura, por ejemplo, de al mediodía o por la tarde, pero nunca terminaba de gustarme lo que escribía en esas franjas horarias. Y por algún motivo que todavía no entiendo, siempre se me ha dado mucho mejor escribir de noche, especialmente de madrugada. Entonces yo lo que suelo hacer para escribir, por ejemplo, es, siempre me apetece, para empezar, no es esperar a la inspiración ni nada, siempre me apetece escribir. Pero lo que suelo hacer es pensar qué fue lo que escribí el día anterior, volver a leer eso sin hacerle cambios, eso es en otro momento del proceso, y en base a eso empezar a prepararme. ¿Cómo me preparo? A lo mejor me tiro 5, 10, 15 minutos en silencio, escuchando música, una música acorde a la escena o el capítulo que vaya a escribir. Y a partir de ahí tengo una especie de conexión con el mundo del que estoy hablando. Es como una especie de diálogo entre los personajes y el autor. Es una cosa muy extraña, pero que a mí siempre me funciona porque va a sonar un poco extraño, pero yo siempre les pregunto a los personajes qué creen que puede llegar a pasar en este momento. Mi proceso creativo se basa en tomarme mi tiempo para empezar a escribir, no escribir directamente, ponerme un ambiente ya sea de luces, de música, de aroma, incluso yo escribo mucho con incienso o con velas, siempre de noche, siempre teniendo muy en cuenta qué es lo que querrían mis personajes. La siguiente pregunta dice, ¿cómo te organizas para desarrollar la historia? Me organizo principalmente teniendo muy en cuenta el principio y el final. Tengo muy claro dónde empieza la historia y dónde termina. Para mí lo complicado es ver cómo llego de un punto A al punto B. Y una vez que tengo el principio y el final, intento repartir a lo largo de la historia acontecimientos primarios y acontecimientos secundarios. Los acontecimientos primarios, ¿qué son? Los que mueven realmente la trama. Muertes, revelaciones de información importante, ese tipo de cosas. Y los acontecimientos secundarios vendrían a ser los que suavizan la acción. Porque yo siempre me lo he imaginado como que una historia es una montaña rusa. Tiene subidas, tiene bajadas, vuelve a subir, vuelve a bajar. Porque un error muy grande que he visto en otros autores amateurs y que yo también cometía era que quería que todo fuese súper importante, que todo estuviese siempre aquí. Y eso no funciona. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, el lector, si siempre lo tiene aquí arriba, lo primero que nada le sorprende, porque siempre este es el estándar, aquí arriba. Entonces, cuando tú quieres que algo sobresalga más aún, no puedes porque no has bajado nunca la intensidad. Estás tocando techo. Y aparte, si todo está aquí, esto se convierte en una línea recta y te aburre.
¿nos ha pasado alguna vez que hay alguna película, alguna serie, algún libro, que pasan tantas cosas seguidas, tantas cosas importantes, tanta información muy rápido, muy continuo, y tú te sientes como que no te dan tiempo a respirar, que le pides un poco de espacio, de decir, para un poco, que asimila las cosas? Eso es principalmente lo que intento evitar. No sobresaturar de estímulos importantes a quien me está leyendo. Para mí, a la hora de si el ritmo del libro está o no bien, es tener un esquema de acontecimientos primarios, que son los que serían el punto más alto de la montaña rusa, y acontecimientos secundarios, que son los que te dejan descansar un poco de lo que ha pasado anteriormente antes de volver a subir. La siguiente pregunta es: ¿cuántas horas dedicas a la semana a escribir? Esto es un poco relativo, porque yo hasta hace no mucho apenas tenía tiempo para escribir, por el tema del trabajo, de cómo llega uno cansado, porque muchas veces yo llegaba con muchísimas ganas de escribir, pero del trabajo físico que tenía estaba reventado y no podía escribir. Antes, a lo mejor escribía 10 horas a la semana, que es muy poco, muy poco. Pero ahora, desde que decidí tomarme un poco más de libertad en la vida para hacer lo que realmente me gustaba, prácticamente dedico todo el día a la escritura, a la preparación de la presentación, a todo lo relacionado con el libro. Y una vez que el libro esté en el mercado, que podré avanzar muy bien en el desarrollo de la segunda parte. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cuándo sale la segunda parte? Bien, la segunda parte tengo que decir que está en desarrollo, no está escrita como tal, pero como ya os he contado, los acontecimientos primarios, secundarios, principios, final, todo eso lo tengo muy claro, no solo del segundo libro, sino de prácticamente toda la saga. Entonces, basándome en que yo ahora mismo puedo tener mucho más tiempo para escribir, en cuanto todo esté listo de los preparativos de la presentación, la distribución a las librerías, cuando todo eso esté ya cerrado y no me consuma tiempo, yo sé que el segundo libro lo voy a poder terminar bastante rápido. ¿Que cuándo saldría a la venta? A lo mejor os puedo decir, pillándome los dedos, finales del año que viene. Pero dejaremos un poco la sorpresa en el aire. La siguiente pregunta dice: ¿hay easter eggs de otros libros tuyos en este? Y me lo han preguntado alguna vez y tengo que decir, para los fans de Estatuas en la Oscuridad, que sí hay algún easter egg de Estatua en la Oscuridad dentro de las páginas de Luna Muerta. Sutiles, pero que si te has leído el libro seguramente los encuentres sin demasiado esfuerzo. De hecho, os diré que si os fijáis cuando veáis la ilustración de Nerger, del protagonista, la propia ilustración del personaje ya tiene uno de esos easter eggs. Así que os invito a que cuando podáis verla me digáis en los comentarios si la encontráis. De hecho, os diré más. Hay una parte de la trama que podría estar directamente relacionada con el mismo universo de Estatua en la Oscuridad. Algo así como que Luna Muerta y Estatua en la Oscuridad, en un punto de la historia, podrían llegar a compartir universo. Por aquí dicen: artista de la portada está increíble. Está súper chula y no tengo más que palabras amables para la ilustradora, por supuesto, Aroa Díaz Artist. Aquí os dejaré un cuadrito con su nombre en Instagram para que la sigáis. Y la verdad es que ha hecho un trabajo maravilloso. Una pregunta simple, pero difícil para mí: ¿cuál es tu personaje favorito? Si tuviera que decir uno, no sabría decirte cuál, porque a fin de cuentas todos los he creado yo. Entonces a todos les tengo un cariño especial por un motivo u otro. Pero si tuviese que elegir uno, te diría que es un personaje que no aparece todavía en el primer libro. Aparecerá en el segundo, pero supongo que esto es hacer un poco de trampa, ¿no? Así que si te estás refiriendo exactamente a la primera entrega del libro, al primer libro de Luna Muerta, yo creo que te diría Kiara. Kiara para mí está escrita desde la perspectiva de el amor de ensueño, la idea de la pareja idealizada.
una pareja hecha para ti, la cual yo empecé a escribir hace ya muchos años y eso al final en el personaje se nota porque está escrito en base a lo que yo buscaba en una pareja. Entonces, en ese sentido a Kiara le tengo muchísimo cariño porque cuando empecé a escribirla allá por 2012, para mí ese personaje era lo que yo estaba buscando, la pareja perfecta que yo estaba buscando en mi vida. Otra pregunta dice, ¿prefieres que te llamen creador de historias o escritor? ¿Por qué? No me gusta creador de historias. Preferiría escritor, la verdad, porque no me considero creador de historias. Yo esto lo he comentado alguna vez, pero lo repito. Yo pienso que yo no he inventado nada. Que lo que yo tengo realmente, esa facilidad, lo que otros llaman, es una conexión con un mundo que realmente existe y que yo simplemente soy el que conecta con él y es capaz de escribirlo en un papel para contar su historia. Tremenda fumada realmente. Pero es lo que pienso, ¿eh? Yo lo siento así, yo siento que simplemente soy un mensajero de otro mundo muy lejano que existe y que de alguna forma mi cometido, mi inspiración es la capacidad de conectar con eso y traerlo para que otras personas lo conozcan. Así que soy escritor, no creador de historias, porque esa historia, antes de que yo conectase con ella, ya existía. ¿Con qué personaje te identificas más? El protagonista no cuenta. Bueno, sinceramente me identifico muchísimo con Nerger, con el prota. No puedo evitar sentirme muy conectado a él porque es el personaje con el que más tiempo he convivido. Pero si no pudiera elegir a Nerger, yo creo que conectaría mucho con Thalion. Thalion viene a ser el antagonista principal del primer libro. Y no quiero comentar mucho por qué me siento identificado con él, pero digamos que comparto su visión de sentirse frustrado por la manipulabilidad de la sociedad. Entiendo perfectamente esa impotencia de creer en lo correcto y que todo el mundo te diga que estás equivocado. En actuar activamente en cambiar lo que otros también querrían cambiar pero no se atreven a dar el paso. Entiendo muy bien a Thalion en el sentido de que no se sienta cómodo en un mundo que prefiere mirar para otro lado y no enfrentar a los problemas. O de dar por hecho que algo es verdad simplemente porque todo el mundo dice que así lo es, sin preguntarse ni siquiera quién empezó a decir que aquello era real. ¿Qué es lo que más te ha costado escribir? Y lo que menos, vale. Lo que más me ha costado escribir a nivel emocional son las muertes. Las muertes me cuesta escribirlas porque yo no quiero matar a personajes, pero sí entiendo que en algún punto de la historia su muerte es necesaria. Me costó mucho escribir esas muertes. Muchísimo. Pero si hay algo que me costó más todavía fue todo el tercer acto del libro. Una muerta es un libro que tiene muchos detalles pequeños que se van uniendo conforme la trama avanza y el final es donde se conecta todo por fin. Y hablando claro y rápido, yo no, a la hora de escribir el final, entonces yo no tenía la experiencia de escribir algo tan complejo. Siempre había escrito cosas mucho más sencillas. Entonces, antes de escribir el final, tuve que informarme muy bien de técnicas de un buen final, de una buena conclusión, para que todo fuese cohesionado y tuviera sentido, sin dejarte nada en el tintero, sin solución, sin cabos sueltos. Por lo que yo te diría que lo que más me ha costado han sido las muertes y sobre todo el final del libro, conectar todo para no olvidarme nada y que el resultado fuera... Y lo que menos me ha costado escribir, yo creo que son las escenas reflexivas, las escenas emocionales, porque es donde yo más conecto con los personajes. Esas escenas en las que tienen un descanso de la trama y se sinceran los unos con los otros y se cuentan su historia, su vida en un ambiente tranquilo y pueden ser ellos mismos sin la preocupación de la trama principal. Eso es mi parte favorita a la hora de escribir y también lo que más sencillo se me hace, porque a fin de cuentas llevo escribiendo toda mi vida de emociones y sentimientos. ¿Para qué tipo de lectores escribes? Bien, el libro yo lo catalogaría como tener un público objetivo joven adulto.
no me entendáis mal, el libro lo podría leer un niño perfectamente. No hay nada inapropiado para él más allá de muertes, palabrotas, cosas que considero livianas. Pero si lo leyese un niño de 12 años, por poner un ejemplo, muchas cosas no las entendería. Esto es como una película de Pixar que la puede ver un niño, pero un adulto va a entender cosas muy diferentes. Y Luna Muerta trata temas bastante complejos en el sentido de crítica a la sociedad, crítica a la falsa idealización de los sueños de la infancia, crítica a la envidia, el ansia de poder. Términos que, a fin de cuentas, alguien muy joven aún ni siquiera se plantea o no ha tenido todavía esas experiencias vitales como para entender realmente de qué estamos hablando. Por lo que un niño podría leer el libro y yo creo que lo entendería perfectamente, pero a excepción de dejarse los matices más importantes de la trama, que son todas las críticas que lleva el libro en su interior. Por lo que si tuviera que decir un público objetivo, diría los últimos cursos de la ESO, bachillerato en adelante. ¿Qué música escuchas mientras escribes? Bien, lo primero, yo nunca escribo sin música. Siempre tengo que estar escuchando algo de música. Da igual que sea tranquila, que sea épica, da lo mismo. Siempre tengo que estar escuchando algo. Y además tengo una lista específicamente para escritura que me ayuda muchísimo a conectar con la escena que estoy haciendo. Por ejemplo, si tengo una escena de reflexión, de tranquilidad, esta música suele ser sobre todo de la banda sonora de Kingdom Hearts, suele ser también de alguna película Disney, y tengo muchísimas de YouTube que simplemente en su día me gustaron, las guardé y me han inspirado pues, a lo largo de los años. Que estoy escribiendo, por ejemplo, una escena de acción, pues me sirve mucho la música de Ataque a los Titanes, de My Hero Academia, incluso de Assassin's Creed, de Warcraft. A fin de cuentas siempre bebo de los mismos referentes y al final son los que más me ayudan en mi proceso creativo. De hecho, como curiosidad a los visitantes de la presentación, quienes vayáis en persona, os daréis cuenta que en la música de ambiente, cuando estéis esperando a que la presentación empiece, van a sonar exactamente las canciones que a mí me han servido de inspiración y de ayuda a la hora de escribir y terminar Luna Muerta. También me preguntan, ¿eres escritor brújula o escritor mapa? Bien, he sido de los dos, así que a mí me gusta decir que soy escritor mochila. Voy a ver si cala este término porque seguro que mucha gente que me pueda llegar a ver entiende a lo que me refiero. Yo empecé siendo escritor mapa, yo tenía siempre muy claro todo lo que iba a pasar y hasta que no tenía escrito cada uno de los acontecimientos de principio a final no me ponía a escribir capítulos. ¿Qué pasó? Que conforme avanzaba la trama, los personajes también van evolucionando y lo que pasa al final es que ellos deciden por ti. Esto parece un topicazo, pero es que si no escribes, no lo entiendes a lo que quiero referirme. Como tú no escribas y veas que tus propios personajes deciden sus propias acciones y que al final no eres tú, no lo entiendes, no llegas a entenderlo. Eso pasa, o sea, yo he decidido cosas para mis personajes que ellos han venido y me han dicho no. No. Por ejemplo, quería cambiarle el nombre a un personaje porque no me convencía. Y ese personaje vino y me dijo, tú a mí no me cambias el nombre. Además lo estás pronunciando mal. Por ejemplo, os digo quién es. El personaje se llama Kerlin, que es la maga de hielo especializada en artes marciales. Y por algún motivo a mí al principio del desarrollo no me convencía su nombre. Y entonces ella, le empecé a cambiar el nombre y entonces ella vino y me dijo, mi nombre no lo vas a cambiar. El problema es que lo estás pronunciando mal. Mi nombre no es Kaerlin. Mi nombre es Kerlin. Y entonces me quedé así pensando. Digo, tienes razón. Fue una rayada brutal, pero fue el punto de inflexión en el que yo me di cuenta que yo no estaba escribiendo un personaje. Que esos personajes ya habían creado vida con todo lo que yo había hecho. Y que en algunos puntos yo no iba a poder decidir sobre ellos.
Fue un momento, la verdad que bastante mágico y bastante chulo. Porque ese fue el primero, pero no ha sido la última elección que mis personajes me han obligado a hacer. Pero bueno, que me estaba yendo por las ramas. Yo al principio lo tenía todo muy claro, pero en el momento en el que mis personajes empezaron a cobrar vida y decidían por ellos mismos, vi que el escritor mapa no me terminaba de servir, porque había cosas inesperadas en el camino. Entonces lo que tuve que hacer fue adaptarme un poco a escritor brújula y dejarme llevar a ver lo que pasaba con los personajes y lo que decidían ellos. En otro momento volvía a escritor mapa porque al final había cosas que yo tenía muy claras y que necesitaba cuadrar en la historia. Por eso digo que dependiendo del momento, soy un escritor mapa, soy un escritor brújula, por lo tanto, yo considero que soy un escritor mochila y que saco de ella lo que más me interesa en ese preciso momento. ¿Has cambiado el final después de haberlo escrito? No. Continuando con lo que he dicho, de que yo, sobre todo al principio, era un escritor mapa, yo siempre he tenido muy claro, de hecho, lo sigo utilizando a la hora de escribir. Si hay algo que tengo claro siempre es el principio y el final. Entonces yo el final del libro siempre lo tuve muy claro y sabía que iba a terminar así. Lo que no sabía era cómo hacer que todas las acciones y todas las consecuencias me llevaran a ello desde el principio. Eso fue lo realmente difícil, encontrar el camino hasta eso. Porque para vosotros igual va a ser muy fácil entender por qué los acontecimientos acaban en ese final. Pero para mí no, yo tenía un principio muy diferente al final del libro. Y para mí fue bastante complicado encontrar el camino. Pero el final siempre lo tuve muy claro, al igual que tengo claro el final de la saga cuando los libros espero que lleguen a su fin. ¿Qué te aportó escribir este libro? Me ha aportado muchas cosas, no siempre positivas. Quiero decir, yo no lo sabía, pero en el momento que empecé a escribir esta saga, para mí se me quedaba grande. O sea, yo no tenía las herramientas, no me sentía preparado para escribir algo tan grande y tan denso como lo que yo tenía en mi cabeza. Entonces me costó mucho, mucho trabajo de informarme, de formarme, de encontrar estructuras, de encontrar herramientas que me hiciesen mejor escritor para poder escribir lo que yo quería conseguir. Y tengo que decir que lo conseguí. Finalmente estoy muy orgulloso de poder haber hecho la novela que exactamente tenía en mi cabeza y que tengo muchísimas ganas de que leáis todo. Así que te diría que lo que más me ha aportado el libro, más allá de disfrutarlo y de ser un viaje de 11 años, que se dice pronto, o sea, ha sido un viaje muy largo, porque crear un mundo tan denso para mí fue muy complicado, pero lo que más me ha aportado ha sido experiencia como escritor, me ha aportado muchísimas mejoras a la hora de saber comunicarme, saber escribir, saber corregirme. Así que si hay algo que le tengo que agradecer al libro es que gracias a escribirlo, hoy en día puedo decir que soy un escritor muchísimo mejor que en el año 2017 cuando empecé mi primer libro. También preguntan, ¿quién se esconde tras el autor de Luna Muerta? Pues no sé, a ver. No. Nada, nada. No se esconde nadie, o sea, soy yo, tal cual. Soy Vicente de Aro Morales, soy un friki de toda la vida, me encantan los videojuegos, me encantan las películas. Soy una persona, yo me considero sencilla, muy transparente, bastante tímido, la verdad, que soy muy tímido, quizá con un poco incluso de ansiedad social. También tengo mis manías, rollo siempre dejo la pasta de dientes sin el tapón hasta que me cepillo, ese tipo de cosas que le hacen a uno ser único. Pero no, soy una persona, como estáis viendo, tal cual. Aquí no hay personaje, no hay nada oculto, simplemente pues soy una persona que apasionado de escribir, muy sentimental. Le doy mucho valor a las emociones en mi vida. Bastante romántico también soy. A veces lo he sido demasiado. Soy muy cabezón, me empeño en algo y la verdad que de ahí no me saca hasta que lo consigo. Y en definitiva, pues soy una persona que ha decidido dejarlo todo y enfrentarse a su sueño para conseguirlo de verdad. Y en eso estoy.
en eso estoy, en intentar conseguirlo y ir a por él con todas. Digan lo que digan, crean en ti, no crean en ti, al final quien lucha por lo que quieres solo puedes ser tú. Y si tú no luchas por tus propios sueños, te aseguro que nadie lo va a hacer por ti. Por aquí también dicen, del 1 al 10, ¿cuánto crees que te pareces mental y físicamente al protagonista? La verdad que Nerger se parece a mí en ciertos aspectos, en otros no. Pero si tuviera que ser del 1 al 10, yo te diría que un 7. Porque Nerger también es muy sentimental, muy emocional. Es también muy solitario. Yo no soy una persona social. Yo nunca he sido de rodearme de gente. No es algo que nunca me haya atraído. Prefiero simplemente tener mi grupo muy escaso de conocidos, de amigos, de tal. Y esa introversión yo creo que también se nota en cierto modo en Nerger, sobre todo cuando evoluciona. Sí que es cierto que Nerger tiene algunos rasgos míos, porque inevitablemente todos los escritores hablamos de nosotros mismos, pero sí puedo decir que no es un personaje que haya basado en mí, para nada. Y de hecho lo veréis, lo conoceréis con el paso del tiempo. Pero no puedo dejar de sentirme identificado con Nerger, sobre todo en la época en la que yo tenía su edad. Porque entiendo perfectamente cómo se siente, entiendo perfectamente por qué le importa tanto unas cosas y por qué le afectan tantísimo a otras. Puedo entender incluso sus sentimientos más oscuros como su propia envidia. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí podría parecerme bastante a Nerger, al menos la visión que tengo yo de él y de cómo va a ir evolucionando el personaje. Preguntan también por aquí, ¿quién es el lobo de la portada? Vale, eso directamente no puedo responderlo porque sería spoiler. Pero yo creo que la portada está bastante bien diseñada como para entender por dónde van a ir los tiros. Quiero decir, la saga lleva el nombre de la espada del protagonista. Y esa espada es una de las postrimerías, uno de los artefactos más poderosos de mi universo. Cada postrimería tiene una serie de cualidades. Aunque sí os puedo decir que el lobo no es Nerger como tal. Es una entidad propia, de la que no voy a dar muchos detalles, con la que Nerger está obligado a convivir. Lo mejor para responderte a esta pregunta es que te leas el libro y lo entenderás perfectamente. Preguntan también cuántas páginas tiene el libro. Vale, pues lo he cogido aquí porque no me acordaba ni siquiera yo. Como estáis viendo es bastante grande. Y la última página está numerada en 645, sin contar las 8 páginas de ilustraciones. ¿Cuál es la crítica que más te han hecho los que han podido leerlo durante el desarrollo? La crítica que más he oído, más allá de que la historia les gustó, que les enganchó y tal, era que a pesar de que el libro es grande, siempre quieren más. No se hace para nada pesado. Por lo que yo considero que el estudio de hacer estructuras, de ritmo, de tal, que llevé a cabo para mejorar como escritor, ha tenido éxito. El libro está pensado para que siempre, al final de un capítulo, tengas ganas de ver qué pasa a continuación. Y eso creo que es un logro bastante grande que he conseguido, porque yo estudié ese tipo de técnicas sin que nadie lo supiese realmente, y luego, en base a las propias opiniones de las personas que han podido leer los capítulos, me han dicho pues que funciona, que realmente he conseguido lo que estaba buscando. Y bueno, lo vamos a dejar aquí porque creo que he respondido bastantes preguntas. Todavía quedan bastantes, ¿vale? De todas formas, si queréis que haga segunda parte, darle like al vídeo, que yo lo vea, que de verdad hay interés en este tipo de vídeos más directos de mí a vosotros. Y dejarme vuestras preguntas. Necesito más preguntas para futuros vídeos, así que estaré encantado de responderos y de haceros más amena, al menos un poco, la espera hasta que el libro finalmente salga a la venta. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Por favor, darle like, que eso ayuda un montón. Y como ya os digo, comentar cuáles son las siguientes preguntas que queréis que os responda para una supuesta parte 2. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao!